Capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículos 37 al 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Y no se preocupen, hermanos, ya saben que yo no me paso más allá de los 40 minutos, 45 más tardar. Trataré de tardarme mucho menos. Pero que salgamos bien edificados, hermanos, no por correr. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Síganme ahí con la vista, hermanos. Versículos 37 al 42 dice de la siguiente manera: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu santa paz, por tu Santo Espíritu, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, personalmente te doy gracias porque tu paz no ha menguado en mi vida, Señor, y estoy seguro que en la vida de muchos de los que estamos aquí. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra más de lo que ya está, Señor, y que tu palabra nos hable, nos edifique, nos redarguya, nos exhorte, nos consuele, Señor, y que tu palabra sea glorificada y que tu nombre sea exaltado hoy y siempre. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos. Me voy a enfocar en la primera, el enfoque de este texto, sobre todo en la perseverancia. Muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra perseverancia, ¿no? Y estás perseverando y creemos que perseverar es solamente venir a la iglesia y seguir siendo cristiano. Desafortunadamente, hermanos, hemos caído en que nosotros hemos creído en Cristo y ya, no pasa nada más. Bueno, yo ya soy cristiano, ya creí en el Señor Jesucristo, ya me congrego y hasta ahí. Pero cuando yo leo, hermanos, la vida de los primeros cristianos, hermanos, me llama mucho la atención lo que dice el verso 41, hermanos. Dice la palabra que la primera generación de creyentes recibieron la palabra. Cuando vemos, hermanos, hemos caído, hermanos, que el ganar almas o el predicar el evangelio solamente se reduce a salir a tocar puertas, a dar un mensaje como una especie de mantra aprendido y hacerlos o obligarles o llevarles a que reciten una oración personal y de ahí nunca más les volvemos a ver. Es que ya creyó en Cristo, 5 personas, hoy gané 5 almas y nos jactamos de que salimos a ganar almas, pero en la iglesia, hermano, no se nota que eso esté pasando, porque hemos caído en un método, y perdón la palabra porque va a ser hasta cierto punto mediocre, de creer que el salir a tocar puertas y tirar un sermón y hacerlos la oración, eso es ganar almas. Pero cuando vamos, hermanos, al discurso de Pedro, el apóstol Pedro, hermanos, se levanta, en primer lugar se levanta lleno del Espíritu Santo. Y él empieza a predicarle a las personas que están allí, y aunque la Biblia no habla cuánto se tardó Pedro predicando, probablemente no fue 1 hora, media hora, 15 minutos, 5 minutos. Él no se puso a predicar. Ustedes están perdidos y necesitan hacer la oración del pecador. La Escritura dice que Pedro empezó a abrir su boca alrededor de las 9 de la mañana. Recuerden que en aquella época los judíos tenían un día, el día de los judíos era de 12 horas. Empezaba la primera hora a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana era la tercera hora, la hora novena era a las 3 de la tarde. Son las horas que más se mencionan en las Escrituras. Y la Escritura dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban entre los 120,
muchos empezaron a burlar. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y le dice, no estamos locos ni estamos borrachos, puesto que son las 9 de la mañana, y empieza a hablarles del Evangelio de Cristo a las personas. Y el apóstol Pedro, hermanos, empezó a dar un discurso acorde a las Escrituras para exhortar a las personas al arrepentimiento. Digamos que él estaba ganando almas o estaba evangelizando en ese momento. Y me llama mucho la atención que dice el versículo 40 que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El efecto evangelizador del apóstol Pedro, hermanos, fue grande. Tuvo un efecto, un impacto radical en las personas que escucharon el mensaje. Porque Pedro no solamente les dio un discurso de 5 minutos y los llevó a repetir la oración del pecador, sino que realmente les abrió las Escrituras y los persuadió al arrepentimiento. La Escritura empieza en el versículo 37 diciendo que cuando escucharon todo el discurso de Pedro, se compungieron en su corazón y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, tienen que arrepentirse y bautizarse. Dice la Escritura que las personas recibieron la palabra, es decir, escucharon el Evangelio, lo reconocieron y creyeron, es decir, se arrepintieron en ese momento de sus pecados. Tan es así que el efecto evangelizador tuvo que las personas se arrepintieron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Si nos vamos, hermanos, a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión que Jesús encarga a la iglesia es de ir a las naciones, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego, ¿qué más? Enseñarle a que guarden todas las cosas que nos he mandado. Y ese efecto, hermano, de la gran comisión tiene su primer cumplimiento el día de Pentecostés. Las personas escucharon el Evangelio y había gente de todas las naciones, de Medo, del Ponto, de Asia y de muchos otros lugares, que escucharon en sus propias lenguas maternas el Evangelio. Y se arrepintieron, se bautizaron y la Escritura dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero yo no voy a hablar de ganancia de almas, hermanos. Quiero que esto sea solamente como un contexto, como una introducción para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ya el apóstol Pedro predicó, ganó 3,000 almas, las personas se convirtieron y ahí quedó todo. Ya todos iban a los cultos y de ahí no volvían a reunirse hasta el siguiente domingo y ya no pasó nada. No, hermanos. La Biblia, hermanos, nos relata que esa primera generación de creyentes no se conformaron con solamente decir, ya he creído, ya creo en Cristo, ya voy a agarrar mi Biblia o mis pergaminos, me los voy a poner en la axila y me voy a ir todos los domingos a la iglesia o todos los sábados a la sinagoga. No, hermanos, la palabra de Dios dice que los primeros cristianos, ahí dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Es decir, los primeros creyentes no se conformaron solamente con lo que Pedro les predicó. Los primeros creyentes no se conformaron con decir, bueno, ya me arrepentí, ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia. Hasta ahí quedó. No, la palabra, hermanos, estuve investigando qué significa la palabra perseverar en el texto de aquí de Hechos 42. Y la palabra perseverar viene de una palabra griega que significa, que es proskartereo. Que significa, fíjese lo que significa esta palabra griega perseverar. Significa anhelar. Es decir, una cosa, perseverar constantemente, diligentemente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, adherirse estrechamente como un servidor. Pero me llama mucho la atención el significado de anhelar, desear, mantenerse. Eso es lo que significa perseverar. Si lo traducimos al español actual, el texto diría que estos cristianos se mantenían o anhelaban la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La sana doctrina, las enseñanzas de las Escrituras que los apóstoles impartían a la iglesia en ese primer siglo. Entonces, prácticamente, hermanos,
el apóstol Pablo, el autor de Hechos, hermano Lucas, nos pinta una iglesia que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, que ellos deseaban, anhelaban estar escuchando la palabra de Dios todos los días. Y de hecho, si usted se va al versículo 46, fíjese lo que dice ahí en el versículo 46 de Hechos 2. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que cada día los primeros cristianos, cada día, dice, perseveraban todos juntos, todos unánimes en el templo y también en las casas. Según hermanos, el hermano Justo González, uno de los historiadores más respetados en el mundo cristiano, en su libro Breve Historia del Domingo, relata cómo era la vida religiosa de los primeros cristianos. Para empezar, los primeros cristianos, la mayoría, por lo menos entre los primeros 5 o 6 años de la vida cristiana, eran en su mayoría, todos eran judíos. No había ni un gentil. El primer gentil, si no me falla la memoria, en convertirse fue Cornelio, cuando el apóstol Pedro tuvo la visión de los cuadrúpedos rupestres y que fue y le predicó a Cornelio. Pero antes de eso, hermanos, todos los primeros cristianos eran puros judíos. No había ningún gentil, o eran prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un no judío que se había convertido al judaísmo y guardaba la ley de Moisés y ya era considerado como parte, digamos, del pueblo ahí religiosamente hablando. Entonces los judíos, hermanos, cuando se convierten en creyentes en Cristo, ellos no renuncian al judaísmo. Ellos, hermanos, siguieron guardando el Shabbat, siguieron guardando los rituales judíos, la fiesta de los panes, la fiesta de Pentecostés. Ellos no creían como que creer en Cristo los convertía en una nueva religión o en una nueva iglesia. Ellos seguían yendo a orar al templo. De hecho, si usted recuerda cuando Pedro y Juan dice que iban a orar al templo y ahí estaba un cojo y sanaron al cojo. Ellos seguían cumpliendo, digamos, con ciertos rituales de la ley judía, pero ahora ya que ellos creían que Cristo era el cumplimiento de toda la ley de Moisés, y ellos ya creían en Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los creyentes se iban, según Justo González, el sábado para los judíos empezaba el viernes a las 6 de la tarde y se terminaba el sábado a las 6 de la tarde. A las 6:01 de la tarde del sábado para los judíos ya era el primer día de la semana, era domingo. Como digamos que ahorita es sábado aquí, y ahorita en realidad sería domingo si estuviéramos en aquel tiempo. Entonces la escritura dice, cuando dice que todos iban al templo y también partían el pan en las casas, muchos hermanos, según Justo González, terminando con sus rituales judíos de Shabbat y todo eso, se iban a las casas a partir el pan, y por eso la escritura dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana también, que era a partir del sábado después de las 6 de la tarde, pues hasta el domingo a las 6 de la tarde, me parece. Entonces, así era como ellos cumplían, hermanos, con los rituales judíos, pero ellos deseaban seguir perseverando en el partimiento del pan. Ellos anhelaban seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ellos, hermanos, de hecho hay un texto bíblico, ahorita no recuerdo, que ellos se quedaban hasta horas y horas de la noche escuchando la palabra de Dios. Tan es así, hermanos, que una vez el apóstol Pablo, creo que se fue hasta la madrugada y se quedó un chamaco dormido y se cayó y se petateó, ahora sí como dice la chaviza. El apóstol Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, lo resucitó. Pero eran discursos larguísimos, hermanos, porque los judíos anhelaban, deseaban seguir escuchando la palabra de Dios, aprender acerca de su Mesías, del Redentor de Israel. Los primeros cristianos necesitaban ser discipulados a través de los apóstoles, porque ¿por qué ellos necesitaban ser discipulados? Porque más adelante eso les iba a ayudar en su fe. Hermanos, y otra cosa que me llama mucho la atención es que los primeros cristianos de aquel entonces no necesitaban mucho que los anduvieran empujando. Si usted va a Hechos capítulo 17, versículos del 11 al 12, la Biblia nos describe a un grupo de personas que recibieron la palabra con toda solicitud. Estos eran los bereanos, los famosos bereanos, como se les conoce.
Dice, me llama mucho la atención, dice, y ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía respecto al Mesías era verdad. Bueno, no dice así literalmente la Biblia, estoy parafraseando lo que dice ese pasaje. Pero me llama la atención porque justo González pues dice que en aquel tiempo ellos no tenían una Biblia como usted y yo la tenemos ahora, de acá, en todos los tamaños, colores y sabores, y hasta en el celular, en la tablet, donde usted quiera, ya tenemos acceso a la Biblia. En aquel tiempo estaban o en las sinagogas o en algún lugar en específico y muchos tenían que ir a ese lugar donde estaban las escrituras, tenían un lugar especial, abrían los pergaminos y ellos empezaban a estudiar las escrituras, se transportaban a este lugar para ver si lo que los apóstoles o Pablo les estaba enseñando realmente coincidía con las escrituras. Eso era perseverar en la doctrina de los apóstoles, eso era mantenerse en las enseñanzas de los apóstoles y obviamente en la coinonía o en la comunión unos con otros, que era la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué beneficio les dio a los primeros cristianos el fortalecer su fe a través del conocimiento de la Escritura o el conocimiento de la gracia de Jesucristo? Pues, hermanos, cuando llegó el momento de la prueba, ellos pudieron mantenerse firmes y fuertes en su fe. Recuerde que los primeros cristianos empezaron a sufrir una ola de persecución muy, muy fuerte. Los primeros cristianos terminaron siendo antorchas humanas, comida de leones, en la arena del circo romano. Sin embargo, la mayoría de ellos, hermanos, no claudicó por su fe, a pesar de que eso les iba a costar la vida. La mayoría, porque sí hubo gente que claudicó, que renunció a la fe por el temor a morir, la gran mayoría de ellos, hermanos, no se amedrentaron ante las amenazas, ni al martirio, ni a hacer comida de leones. De hecho, hermanos, si usted va a Hechos capítulo 4, usted ve a Pedro y Juan cuando son llevados ante el concilio. Ellos de primera mano tenían todo el conocimiento porque Pedro había estado con el Señor Jesucristo, Juan también, y ellos, hermanos, habían visto a Cristo resucitado. Pero muchos cristianos que aunque no vieron a Cristo resucitado, creyeron por el estudio de las Escrituras, por su fe, que Cristo estaba resucitado y no les importó ir, hermanos, a la muerte. Se mantuvieron firmes en el Señor, hermanos. Y algo que me llama mucho la atención, que los que oían no se amedrentaban, seguían predicando donde quiera que iban el Evangelio. También, hermanos, el crecer en la gracia o el conocimiento de Cristo a través de la perseverancia, hermanos, o del mantenerse en la enseñanza apostólica, ellos tenían un sólido conocimiento de la sana doctrina. Desde el inicio de la iglesia cristiana ya empezaban a pulular doctrinas falsas, como el gnosticismo, los judaizantes y muchas otras corrientes falsas que se estaban introduciendo a la iglesia. Ellos empezaron a detectar eso a través de la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia, él le dice que después de mi partida, yo sé que vendrán muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas que querrán extraviar al rebaño. Pero los creyentes, la mayoría de los creyentes, hermanos, estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y les ayudó que todos los apóstoles empezaran a escribir cartas a las iglesias para advertirles. Si usted lee, por ejemplo, 1 Juan, todo el Evangelio de Juan, casi todo el Evangelio de Juan es apologética, hermanos. Es una defensa de la fe. Cuando el apóstol Juan les dice, si alguno no cree que Jesucristo es Dios en la carne, el tal es un anticristo. El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo, y tengan cuidado con ellos, y empiezan a defender la fe. Si usted lee la carta de Judas, Judas dice, yo les iba a hablar de la salvación, pero me estoy dando cuenta que están pasando muchas cosas, entonces mejor les escribo para que defiendan la fe, para que contiendan la fe que fue entregada una vez a los santos. Y así los apóstoles empezaron a escribir cartas a las iglesias para que las iglesias se mantuvieran perseverando en la enseñanza apostólica. La doctrina de los apóstoles, hermanos, es como la columna y baluarte de la verdad a través de la iglesia, dicen las Escrituras. Ahora, muy bien, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues muchos. Hermanos, como les decía al inicio, muchos de nosotros hemos caído en la monotonía, en la rutina religiosa de decir, ya soy salvo, ya creí, vengo los domingos al culto, escucho la predicación, me gozo cantando himnos y me voy a mi casa
y a esperar el regreso de Cristo. No, hermanos, desafortunadamente eso no es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso no es perseverar ni crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Quiero que vaya, hermanos, a 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 al 3. 1 de Pedro 2, 1 al 3. Bueno, perdón, versículos 2 y 3. Pedro 2, 2, 3. Dice de la siguiente manera: desead, escuché la palabra clave, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: necesitan perseverar, necesitan anhelar, necesitan desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada, hermanos? Me pregunto yo. La palabra de Dios, hermanos. Miren, hermanos, los que han tenido bebés, así como un bebé cuando no le han dado de comer, que está grite y grite y llanto, que desea comer, o si ya sabe hablar, le está diciendo a su mamá: quiero comer, quiero comer. Así el apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que deseemos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero ¿qué cree, hermano? Le tengo malas noticias. Muchos de nosotros nos la pasamos comiendo pura chatarra y nada de leche sólida. Muchos, hermanos, tenemos años en el Evangelio, pero ¿qué creen? No hemos crecido espiritualmente ni 1 milímetro siquiera. Ya no centímetro, milímetro no sé si es de líquido, pero ni siquiera una cosita hemos crecido en la fe. Hermanos, porque hemos creído que el ser cristianos, hemos creído que el venir a la iglesia y el escuchar la predicación, eso es ser cristianos. Eso es perseverar en la fe. No, hermanos. La palabra de Dios nos muestra una primera generación de creyentes que escudriñaban las Escrituras, que se preocupaban por crecer en la fe y la gracia de Cristo. Cuando se empezó a formar la comunidad cristiana, se nombraron diáconos, hermanos. ¿Usted cree que esos diáconos eran cualquier hijo de vecina? Y no lo digo en afán discriminatorio, sino en sentido espiritualmente hablando. No, hermanos, había requisitos, eran piadosos, temerosos de Dios, conocían la palabra y a ellos les fue dado el honor inmerecido de ser diáconos para atender a las mesas, porque los apóstoles necesitaban seguir predicando el evangelio. Y ojo, cuando la Biblia habla de predicar el evangelio, hermanos, no es como nosotros tenemos ahorita en la mente de que voy a ir a predicar el evangelio, voy a dar un tratado. No, eso no es predicar el evangelio, hermanos. El apóstol Pablo, creo que si no me falla la memoria, o corríjame, pastor, no estoy seguro si en Corinto tardó 2 años. 2 años predicando el evangelio y formando una iglesia. Predicar el evangelio no es ir a repartir tratados, lo cual es muy loable, no estoy diciendo que está mal. Ningún método, hermanos, de predicar el evangelio está mal. Usted, por ejemplo, conozco amigos que su método de evangelismo es invitar a sus amigos a un café. Y se sientan a la mesa y empiezan a charlar y ya sale el tema y empiezan a evangelizarlos a través de un café. Otros en las plazas con un megáfono y reparten tratados, otros casa por casa, otros en los hospitales. Hay muchos métodos. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, que aún así con todos los métodos habidos y por haber, eso no siempre es predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio en toda la extensión de la palabra, de explicarle a la persona, que la persona pueda entender y la iglesia pueda crecer. Pero hermanos, ¿qué cree? Ahí le va la otra mala noticia. Si usted no ha crecido en el conocimiento y la gracia de Cristo, usted no va a poder evangelizar a nadie. Imagínense, hermanos, que yo voy ahí con mi Biblia y voy predicando el evangelio y me encuentro con un ateo que no cree que este libro es inspirado divinamente y me va a sacar argumentos filosóficos, científicos, me va a hablar de ciencia, del Big Bang, de lo que usted quiera. ¿Y yo cómo lo voy a refutar o cómo le voy a presentar el evangelio si yo solamente he creído que la Biblia es la palabra de Dios porque el pastor lo predica así? Pero yo no estoy convencido, yo no tengo ningún argumento porque no me he tomado el tiempo de yo crecer en la gracia y conocimiento de Cristo y alimentar mi alma con la palabra de Dios y con otras herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano. El apóstol Pablo era uno de los más eruditos de aquella época. Él su currículum lo presenta en su carta a los Gálatas. Era un erudito.
Y me encanta porque dice que el apóstol Pablo, él se estuvo debatiéndose con las grandes ligas de aquella época. El Areópago era un lugar, no era cualquier lugar, hermano. El Areópago era un lugar político de los griegos muy nice. Es como si me invitaran ahorita, no sé, al Capitolio de Washington. A los pinos, no, hermano. Al Capitolio de Washington, con los grandes líderes de ahí, de esa nación, a predicarles el evangelio. El apóstol Pablo dice que se agarraba al tú por tú, hermano. La Biblia dice que él debatía fuertemente con los griegos, con los judíos. Dice la Biblia que él les refutaba y debatía con los judíos, demostrándole que con las escrituras, que Jesús era el Cristo. Pero nosotros ni siquiera podremos, además, si no podemos con las falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, los mormones, pues cuanto y menos con un intelectual. Y no lo digo para discriminar, hermanos, pero la realidad es que nosotros no hemos crecido en la fe. Muchos no sabemos ni qué es la Trinidad, ni qué es el Espíritu Santo, ni qué es nacer de nuevo. No sabemos ni qué onda con el bautismo. Que suena a lo mejor exagerado, hermanos, pero si no conocemos los rudimentos básicos del Evangelio, hermanos, eso significa que estamos desnutridos espiritualmente. Que solamente somos cristianos domingueros, como dicen en una película por ahí, se la recomiendo mucho, búscala en YouTube, comercial, A Medias Tintas. Esa película, hermanos, si usted esa película no lo sacude, no sé qué más lo puede sacudir. Venga, yo con mucho gusto le sacudo la Biblia en la cabeza, hermano. A ver si... Pero hermanos, estamos desnutridos espiritualmente. No, hermanos, consumimos más tecnología de lo que consumimos la palabra de Dios. Es la triste realidad y me incluye, yo también voy incluido. No crean que nomás los estoy regañando a usted, también yo tengo mucho que ver. Necesitamos perseverar, hermanos, anhelar la leche espiritual no adulterada, las cuales nos van a hacer crecer para la salvación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Eso es perseverar en la fe, hermanos. Crecer en la fe es conocer la palabra de Dios y aplicarla y vivirla y obviamente predicarla, primeramente con nuestro testimonio y también de manera oral. Porque yo podré decir misa, pero si mi vida no se ve reflejado con lo que yo digo, pues entonces estoy siendo incongruente. Nosotros, hermanos, hemos creído al igual que aquella generación de cristianos. Alguien vino y nos predicó. Alguien vino y nos presentó el Evangelio. El Espíritu Santo vino y nos convenció de pecado y creímos por la gracia de Cristo en el Evangelio. Pero muchos hasta ahí nos quedamos, hermanos. Nos estancamos en la religiosidad. No, pues yo ya voy a la iglesia, pues con eso es suficiente. Hermanos, si usted va a Efesios capítulo 4, hermanos, la Biblia dice que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros. Pero usted cree que esos apóstoles, esos profetas, esos maestros eran gente que nomás iba al culto a sentarse a escuchar predicación y de ahí no se volvía a ver al domingo siguiente? No, hermanos, no, porque todos esos dones, todos esos ministerios, ¿para qué cree que es? Dice la Escritura, ¿para la qué? Para la edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo, hermanos. Yo no podría, y no, Dios me libre de ser soberbio, pero yo no me podría parar aquí si yo ni siquiera sé qué onda con la Biblia. Y digo, Dios nos enseña cada día, hermano, no es que yo me esté vanagloriando, Dios me libre de eso. Pero lo que les quiero dar a entender, hermanos, es que todos tenemos que estar nutridos con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 4, no vamos a ir allá por tiempo, pero yo se los voy a leer, hermanos. Me llama la atención que cuando los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, muchos, pues huyeron, hermanos, vámonos de aquí. Dice, más vale patitas para qué te quiero, ¿verdad? Pero Hechos 8:4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Muchos de nosotros no sabemos anunciar el Evangelio, no sabemos siquiera presentar un plan de salvación. ¿Por qué, hermano? Y eso me da mucha tristeza, risa, coraje, muchos sentimientos encontrados, porque la iglesia, hermanos, hemos caído en un letargo espiritual muy feo, muy triste, de conformismo, de mediocridad religiosa, de pues, yo ya creí, pero no hay una, ¿cómo se podría decir? Una vida devocional entre nosotros y Dios, para empezar nosotros a servir al Señor
Dios nos ha dado dones espirituales a todos, hermanos. Dios no formó una iglesia para que estemos nada más sentados ahí, hermanos. No, Dios nos llamó a servir dentro y fuera de su iglesia. Así de simple y de sencillo. En Hechos capítulos 14, 20 y 28, hermanos, me llama la atención porque la Biblia habla de un tal Apolos. Apolos dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, lo traduce la Reina Valera. Conocía mucho de la palabra de Dios. Sin embargo, no tenía el conocimiento exacto, completo del Evangelio. ¿En qué le puede beneficiar a usted crecer en la gracia y conocimiento del Señor? Bueno, primero, predicar el Evangelio. Donde quiera que ande, predicar el Evangelio. Segundo, para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Fíjese, en Hechos 14, 20, 24 al 28, habla que menciona la Biblia que Apolos llegó y empezó a predicar, pero que él solamente estaba en el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, Priscila es esposa de Aquila, escucharon a Apolos predicar la palabra de Dios. Lo escucharon, después fueron con él y en privado le dice la Escritura que le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Y usted cómo va a poder ayudar a alguien con sus dudas? O a lo mejor que traiga ahí una doctrina media extraña, que no está del todo mal, pero a lo mejor trae 2, 3 toritos por ahí atorados en esa creencia. Pero si usted no sabe, hermanos, tampoco le va a poder ayudar a esa otra persona. Necesitamos, hermanos, estar nutridos, necesitamos nosotros crecer. Imagínense, ¿quién tiene un bebé chiquito? De 1 año, 2 años, 3 años. Imagínense la hermana Lucero, que le diga a Carlitos que Carlitos se haga cargo de la hija de la hermana Anaí, de Camila. Sería absurdo, ¿no? Los dos son unos bebés, tan chiquitos, no se pueden valer por sí mismos. Carlitos no podría cuidar a Camilita, ni Camilita a Carlitos. Terminarían desgreñándose o pintarrajeados los dos, no sé qué travesuras harían, porque son unos bebés. Lo mismo, un bebé espiritual no puede ayudar a otro bebé espiritual en cuestión de doctrina y de comida, hermanos. Si usted no se ha nutrido de la palabra de Dios, si usted sigue siendo un niño espiritual, si usted no ha perseverado en la gracia y conocimiento del Señor. Y nosotros fuimos llamados a eso, hermano, a servirnos los unos a los otros en amor. Le decía yo, cuando yo daba el discipulado, le decía a los hermanos del discipulado, gracias a Dios que están aquí, pero les tengo malas noticias. El que ustedes estén tomando discipulados no significa que es para que ustedes se engorden con lo que están recibiendo. Ustedes van a tener que servir en la iglesia local o a donde Dios los llame y ayudar a otros. Porque de eso se trata la fe cristiana. Y doy gracias a Dios porque la mayoría está sirviendo en diferentes ministerios que Dios los ha llamado. Veo algunos maestros, otros sugieres, otros en el ministerio de la tiendita. Están sirviendo. Dios no nos mandó a engordarnos con la palabra de Dios. Pero desafortunadamente muchos de nosotros ni siquiera hemos engordado. Digo, ya de perdiz, bueno, ya lo veo gordo en conocimiento. Pero ni eso, hermanos, estamos en desnutrición espiritual. Perseverar, hermanos, nos ayuda a ya no ser niños espirituales, a crecer en la gracia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1 le dice a la iglesia, quisiera hablarles ya no quiero hablarles como a niños espirituales, les tengo que hablar como a carnales porque ni siquiera han crecido en algo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20, dice que ya no seamos niños en el modo de pensar, sino en el modo de nuestra conducta, pero no vamos a lograr ese nivel si desconocemos este santo libro, hermanos. Este libro no nos fue dado para que lo tengamos abierto en el Salmo 91, ahí en un atril de nuestra casa con una veladora, no, hermanos, no es un amuleto. Tampoco fue dado, hermanos, para tenerlo ahí adornando nuestro librero o a usarlo como desodorante, no, hermanos, no. La palabra de Dios nos dio para nutrir nuestra alma, como decía David, que para él las palabras de Dios eran como un panal, dulces más que la miel. El nutrirnos de la palabra de Dios, el perseverar en la gracia y conocimiento de Cristo, nos ayuda en los momentos más oscuros, hermanos. Hermanos, y se lo digo por experiencia, si yo, y no es que me considero un sabelotodo o mucho más que ustedes, pero a veces conociendo la palabra de Dios, cuando viene la prueba y la lucha, a veces literal dan ganas de tirar la toalla y de rendirse. Pero luego se acuerda que uno le va a ir más peor, dijeron por ahí, y se me quitan las ganas de irme, ¿verdad?
Pero hermanos, es nuestro refugio. Esto es lo que nos da esa madurez, esa ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero si usted no aprovecha este santo libro, hermanos, seguirá siendo siempre un niño espiritual. Siempre, y de ahí no va a pasar. Por eso hay hermanos que no crecen y el primer cosita que no le gusta, ya me voy de la iglesia. Es que el pastor me hizo una mueca y sí, o sea, yo sé que el pastor a veces cae gordo, hermano, pero la palabra de Dios te ayuda a perdonar, no sé qué. Pero sí, hermano, porque te ayuda, de hecho, precisamente hablando de eso, hermanos, te ayuda a entender que somos humanos. Y en la palabra de Dios te recuerda que tú no tienes derecho a sentirte ofendido porque hubo alguien más grande que perdonó tu ofensa. Y una ofensa grande. Pero cuando no hemos crecido en la gracia del Señor, cualquier cosa nos hace irnos para abajo, tirar la toalla. El crecer en la gracia, hermanos, y en el conocimiento del Señor nos ayuda también a no ser arrastrados por doctrinas falsas. Vaya Efesios 4:14, hermanos. Rápidamente, Efesios 4:14. Y según yo iba a terminar rápido, hermano, ya me prendí. Efesios 4. Hermano, es que cuando se trata de regañarme, me voy. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, no, creo que yo me equivoqué. Efesios 4, a ver. Sí, 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y otra vez ahí está la palabra, crecer. ¿En qué crecer? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 5:39? Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo va a conocer a Cristo si jamás en su vida se alimenta de la palabra de Dios? Y hermanos, no podemos adorar algo que no conocemos. Así de simple. Y el venir a la iglesia no significa que usted conozca a Cristo. Hermano, la iglesia solamente es como la escuela en el mundo secular. Los hijos del hermano Lucero van a la escuela, pero los maestros le dicen la educación. ¿Qué es lo primero que dice un maestro? ¿La educación empieza en dónde? En la casa, ahí. La escuela es como una ayuda, como un refuerzo de lo que se supone están aprendiendo en casa. La iglesia es igual, la iglesia es esa ayuda, esa comunión que nosotros tenemos unos con otros, el que adoremos como comunidad, pero en nuestra casa es donde empieza todo el aprendizaje. Nuestra comunión íntima con el Padre, nuestro crecimiento espiritual. Y sí, la iglesia está llamada a discipular, claro que sí, y la iglesia lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Discipular, porque es el llamado de la iglesia, ser discípulos, enseñarle que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado, pero usted necesita también tener sus propios momentos de alimentarse, hermanos. Porque no van a andar llamando al pastor, es que ya es la hora de la comida, pastor, ¿me puede venir a dar de comer aquí en la boca? Pues no, usted se hace su comida, se hace su omelette y usted mismo empieza a comer. Así debería de ser nuestra vida espiritual en nuestro hogar. Por último, hermanos, ahí en Efesios 4:11 al 13, ahí mismo dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué, hermanos? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si nosotros no nos alimentamos, nunca vamos a llegar a tal medida. Nunca vamos a lograr ser de aquellos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Y algo que yo siempre, se lo he comentado al pastor, es importante que la iglesia aprenda a caminar sola en cuanto a su vida espiritual. La iglesia te da las herramientas a través del discipulado, pero tú tienes que aprender de Dios. No importa si eres mujer, yo sé, y eso quiero aclararlo, sabemos que
cuál es el rol de la mujer bíblicamente, pero eso no significa que tú por ser mujer no puedas tomar un curso, por ejemplo, de discipulado o incluso de predicación expositiva. ¿Por qué? Porque las mujeres enseñan a los niños. ¿Qué les van a enseñar a los niños si ellas en su vida espiritual no hay nada? O si un día, no sé, la hermana Lucero por X o Y razón en un curso de damas dice, ¿saben qué? Yo no puedo ir, hermana, aviéntese usted la predicación. ¿Qué va de...? Y mire, hermano, lo he escuchado. Ay, no, hermana, no, ¿cómo cree? Yo no puedo. Es que yo no sé. Y, hermana, ¿cuántos años tienes en el evangelio? No, pues yo nací en cuna cristiana. Y yo así de... Trágame tierra y escúpeme en Cancún, por favor. Hermanos, eso es triste. O sea, muchos se jactan. Yo vengo de un hogar cristiano y nací en un hogar cristiano. Hermana, le toca dar la clase. Ay, no, hermana. No, yo no puedo. Es que yo no le sé. Ni siquiera sé dónde está el libro de Mateo. Y yo digo, pues, no que nació en cuna cristiana, que hizo toda su infancia, toda su adolescencia, toda su vida adulta si viene de cuna cristiana. Hermanos, si causa risa, yo sé, es chiste, pero eso nos debería dar tristeza y vergüenza. De decir, creció en un hogar cristiano, otro, yo soy hijo de pastores, o yo soy hijo de ministros. Y luego, ¿qué pasó ahí? Pero hermanos, cuando dicen, hermano, chismecito, ahorita y yo me llevo el pan y el café, ustedes no se preocupen. Así deberíamos de ser para las cosas de Dios. Y suena chistoso, hermano, pero de verdad deberíamos darnos más tristeza que risa. Y debería de avergonzarnos de que muchos tenemos años en el evangelio y no estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros nos hemos tomado el tiempo de crecer en la fe y la gracia de Cristo. Muchos de los que estamos aquí, amén, pastor, ¿en qué le puede? Yo me aviento a la clase de los jóvenes. Hermano Gama, es más, le voy a ayudar, quiero dar un tema a los jóvenes. Mire, aquí yo estuve en mi devocional, yo entendí eso, y si usted tiene ahí unas dudillas, con el pastor o con quien usted, nada más explíqueme aquí que no le entendí muy bien. Y yo estoy seguro que el pastor o cualquier hermano maduro espiritualmente con mucho gusto le va a ayudar, y aviéntese. Eso es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, hermanos. No es venir a la iglesia, sentarse a escuchar sermones o a que el hermano Rigo los esté regañando. No, hermanos. No es nada más irse a la tiendita o encerrarse con los niños a dar clases. En su vida cristiana personal usted tiene que crecer en la fe. ¿Se va a caer? Sí, va a haber veces que usted se va a caer, pero yo no he visto nunca a una persona que se caiga y se quede ahí tirada. De volada sabemos que nadie me haya visto y ¡fum! Me sacudo y a seguir caminando, hermanos. La vida cristiana es así, pero tenemos la promesa que el Señor dijo en Mateo 28, 19, que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, que este ejemplo, hermanos, de los primeros cristianos, de perseverar en la gracia, nos sea como de inspiración, hermanos, a nosotros como ejemplo y al mismo tiempo como vergüenza, que nos ayude a nosotros también crecer en la fe y en la gracia, y en el conocimiento de Cristo. Que ya, hermanos, dejemos de conformarnos con venir a la iglesia nada más todos los domingos, escuchar, y ya de ahí no pasamos, hermanos. Sirvamos al Señor en los diferentes ministerios que Dios tiene para usted. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero nosotros la hemos desaprovechado porque no queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Queremos seguir, que nos sigan cambiando los pañales, que nos sigan dando sopita en la boquita y que nos sigan cumpliendo nuestras necesidades. No, hermanos, ya es tiempo de despertar, es tiempo de madurar en la fe y crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Pues sobre nuestros pies vamos a orar, pastor.